bendiga, amados hermanos. En esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. También nos acompaña, ahora sí, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, la hermana Sayan Yamilet, el hermano Ángel Alberto, la hermana Sandy Lisbeth y el hermano Farid Elio. Bien, pues vamos a iniciar con el tema de esta noche. Ya de 2 noches anteriores hemos estado hablando acerca de este tema, de lo terrenal a lo celestial. Y vamos a dar una pequeña explicación de los 5 niveles que existen, ¿verdad? De acuerdo a la palabra del Señor. Ya lo hemos enviado al grupo de WhatsApp. Y entonces hay 5 niveles: el nivel inframundo, que está debajo de la tierra; el nivel terrenal, que es aquí en la tierra, el material; el nivel espiritual; el nivel celestial; y también el nivel más allá de los cielos. Estos 5 niveles tienen sus citas bíblicas para explicarlos, pero el tema es de lo terrenal a lo celestial. Y para poder llegar a lo celestial tenemos nosotros que transitar, que vivir en lo espiritual. Por eso acá aparecen 2 flechas, ¿verdad? De aquí, de lo terrenal hasta lo celestial tenemos que llegar, pero tenemos que hacer una escala. Mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que hacer una escala de lo terrenal a lo espiritual y vivir en lo espiritual, para que entonces el Señor pueda venir a esa dimensión espiritual y entonces arrebatarnos a lo celestial. Ahí hay muchas cosas que tenemos que explicar acerca de ello. Hablamos acerca del inframundo, hablamos acerca de que el ser humano es un ser tripartito, que cuando muere su cuerpo queda en la tierra porque vuelve al polvo, porque polvo, dice la Biblia, polvo eres y al polvo volverás. Pero el espíritu vuelve a Dios, que la Biblia dice que el Señor toma ese espíritu y dependiendo, ¿verdad?, si el espíritu es un espíritu justo y que ha sido perfeccionado, lo envían a la Jerusalén celestial. Pero si no, tiene que ser enviado a Babilonia. Y entonces, hermanos, tenemos pues que el alma queda en el inframundo de los que mueren. Por eso el Hades es el mundo de los, digamos, la dimensión de los muertos. Y en esa dimensión se encuentra el paraíso o el seno de Abraham, y también se encuentra el infierno, que son cárceles. Entonces, mis hermanos, nosotros para pasar de lo terrenal a lo espiritual tenemos que destruir lo terrenal. Tiene que ser destruido. Pero no lo podemos destruir nosotros mismos. No podemos nosotros, hermanos, accesar al mundo espiritual o a una vida espiritual, hermanos, sin que el Señor nos ayude. No lo podemos hacer. Por eso, hermanos, mucha gente solamente vive en la religiosidad, pero necesita subir a lo espiritual, a la dimensión espiritual. Y para eso, hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que destruir lo terrenal. Por eso la palabra del Señor ayer, en el texto que leíamos o que estudiábamos, dice: haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros. Otra versión dice: destruir, hay que destruir todo aquello que es terrenal, aquello que es mundanal, todo lo que es malo en nosotros, todo lo que está derivado del pecado, hermanos, en nuestra vida. Entonces hay que destruirlo. Pero ¿cómo? No estamos hablando de suicidarnos, no estamos hablando, ¿verdad?, de tomar una puerta falsa o de entender mal lo que estamos hablando. Estamos hablando que hay que destruir lo terrenal.
Es como cuando, mire, cuando hablamos de que Dios aborrece el pecado. El hermano Ángel hablaba hace unos días acerca de eso, ¿verdad? Cómo hay que aborrecer lo malo. Dios aborrece lo malo, pero no aborrece al pecador, ¿me entiendes? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios puede amar mucho a una persona y esa persona, hermano, estar actuando mal. No sé si me explico con esto. Entonces, hay que destruir lo terrenal. ¿Cómo? Entonces, aquí encontramos, yo le puse a los hermanos, no se lo envié, ¿cómo decirle? Le añadimos otros puntos, porque habíamos puesto 8, pero el Señor, esta madrugada que estábamos orando, el Señor me recordaba, acuérdate que también está la fe, el arrepentimiento, está la administración, la confesión, pues el discipulado. Estos 12 que hay aquí, hermanos, fe, arrepentimiento, nacer de nuevo, bautismo en agua, discipularse o discipulado, la administración o la confesión, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la gracia, velar y orar, o más bien orar. Y la Santa Cena, hermanos, son los instrumentos, las herramientas que el Señor nos ofrece, hermanos, para que nosotros podamos destruir lo terrenal que hay en nosotros. Amén. Son 12. Y estos 12 nos habla de gobierno. Eso no quiere decir que nada más sean estos, puede ser que haya más y que necesitamos estudiarlos bien. Entonces, miren, la fe. Vamos a comenzar con la fe. La fe, hermanos, es lo primero que necesitamos para destruir lo terrenal que hay en nosotros. Porque si nosotros decimos, es que no puedo, es que no, ya lo he intentado y no puedo destruir lo malo que hay en mí. Y yo creo que para esto nací. Ansí soy y ansí nací, dijo alguien. Entonces, Hebreos capítulo 11, verso 8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí, hermanos, es importante que nosotros analicemos que la fe nos permite declarar, llamar las cosas que no son como si fuesen. Abraham salió, él obedeció, iba a un lugar. Nosotros tenemos que declarar, hermanos, por fe, que ya somos justos. Aun cuando la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, pero también la Biblia dice justificados pues por la fe. La fe nos justifica por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, la fe, hermanos, es importante. El apóstol Sergio nos hablaba que Job, como una persona justa, tuvo también sus errores. Cuando analizamos bien el libro de Job. Entonces, cuando Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que es un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Estaba hablando de Job como si ya lo fuera. Pero entonces, también cuando el Señor dice acerca de la iglesia, amada mía, no hay en ti ni una sola falla, ni un solo error, no lo hay. Y entonces eso con los ojos de Dios y con la declaración de Dios. Nosotros tenemos que declararnos santos, justos, gente que le pertenece a Dios. Pero todavía tenemos errores, todavía tenemos algo terrenal en nosotros. Sí, hermanos, pero tenemos que declararnos, y no solamente declararnos, sino hacer todo lo posible, ¿verdad? Para que también nosotros pongamos de nuestra parte, hermanos, y podamos confiar en el Señor, que si Él dice que somos santos, somos santos.
Dice acá la Biblia, Hebreo 11:9, perdón. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Sí? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Estamos en esta tierra, amén. Pero vamos a estar en la Jerusalén celestial. Algún día vamos a estar en los cielos con nuestro Dios. Y no todo se termina ahí, pero vamos a ir por partes. Hebreos 11:10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, hermanos, se dedicó, fíjese que en cada lugar que llegaba construía un altar. No construía ciudades como construyó este fundador de Babilonia, que fue Nimrod, sino que Abraham construía, hermanos, ¿qué dije? Altar. Construía altares. Porque él esperaba la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad celestial. Bueno, aquí lo dice, pues. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, por la fe, tenemos que visualizar que nosotros no somos de esta tierra, sino que vamos de paso, somos peregrinos. Por esa razón, nosotros no debemos, hermanos, aferrarnos a lo material. Gloria a Dios, ¿verdad? Si podemos, lograr una casa, nuestro carro, poder tener un buen trabajo, hermanos, lograr ciertos sueños que tenemos, pero no aferrarnos a lo material, porque a veces por aferrarnos a lo material nos olvidamos de lo celestial. Hay gente, hermanos, que por aferrarse a lo terrenal, hermanos, no llega a la iglesia. No lo decimos enojados ni bravos, porque ese es asunto de usted. Ese es asunto suyo. Si usted no quiere apartar lugar para el Señor, a pesar de escuchar lo que la Biblia nos dice, hermanos, que tenemos que pasar de lo terrenal a lo espiritual para poder llegar a los cielos o al cielo. Ya entonces ya no está de nuestra parte, no es falta de palabra, no es falta de cariño, dijo la canción. Entonces, hermanos, es la fe. ¿Ok? Número 2, arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es una palabra que viene de la palabra metanoia. Mire, lo voy a leer acá. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Note bien que el Señor está predicando en la tierra y le está diciendo a gente terrenal: arrepentíos. ¿Por qué tengo que arrepentirme? Porque el reino de los cielos, ahí entra lo celestial, se ha acercado. No que alguien haya ido a los cielos, no que haya alguien subido a los cielos, sino que de los cielos descendió nuestro Señor. Ahora, la palabra arrepentidos, de acuerdo al numeral G3340, a los que estudian y a los que investigan, en el diccionario Strong, la palabra metanoeo, ¿sí?, dice que es pensar diferente o después, reconsiderar. Moralmente es sentir compunción, dolor. Entonces, arrepentimiento o arrepentirse es un cambio de mentalidad. Mientras sigamos teniendo nuestra mente en este mundo, en lo terrenal, en lo pasajero, hermanos, no vamos a poder acceder a lo espiritual. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y de esa forma, hermanos, empezar a ascender hacia el nivel de lo espiritual, aun cuando estemos todavía en esta tierra. Eso no se va a dar cuando ya muramos, no, ahora en esta tierra
tenemos que arrepentirnos. Todos los días debemos tener un cambio de mentalidad. Debemos cambiar nuestra mentalidad carnal, terrenal, incluso animal. No le estoy diciendo animal a usted, pues, sino que lo animal, hermanos, tiene que ver con lo almático. Cuando alguien dice, es que eres muy almático, eres muy animal. Te conduces de manera animal. ¿Cómo? Sí, solo por lo sentimental, por lo emocional. Por eso, ¿verdad? Cuando un perrito o un perro, que alguien tiene perros, los perros son muy sentimentales, son muy emotivos. De ahí viene esa palabra. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad y empezar ahorita vamos a ir hablando de otros puntos, pero empezar a pensar en lo espiritual, en aquellas cosas que nos benefician para poder, hermanos, accesar hasta lo celestial. Ok. Tiene que ver con un cambio de vida, arrepentirse, basado en un cambio completo, tanto de actitud como de pensamiento. Primero tiene que haber un cambio de mentalidad para que haya un cambio de actitud. Nadie puede cambiar, hermanos, su manera de ser si no cambia su manera de pensar. Es lo que tiene que ver con el pecado y la rectitud. Mire, porque mientras una persona siga justificando, o nosotros sigamos justificando nuestros pecados y diciendo, bueno, es que soy humano, es que yo peco. Sí, todos pecamos, todos fallamos de una o de otra forma, pero no podemos pasarnos la vida en esa misma estación. No podemos pasarnos la vida en una misma situación. Tenemos que ir avanzando. Y para avanzar debemos tener un cambio de vida. No se dice tenemos que tener, porque eso sería un pleonasmo. Se dice debemos tener. Y no se lo estoy diciendo a usted, pues, sino a mí, porque como yo soy el que estoy predicando y a veces digo tenemos que tener. Entonces digo, y escucho a mis hermanos a veces con siervo, pero eso no va a afectarle en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, para destruir lo terrenal, debemos cambiar de mentalidad. Es lo que está diciendo el Señor. Arrepentíos, cambien de mentalidad. Comiencen a pensar en el reino de los cielos. Aprendan acerca del reino de los cielos. Investiguen acerca del reino de los cielos espiritual. Número 3. Nacer de nuevo. El nacer de nuevo, hermanos, es importante. Mire, el ser humano es tripartita, es decir, es espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, hermanos, murió espiritualmente. El hombre falleció, la muerte llegó espiritualmente, pero siguió vivo en su alma. En su cuerpo siguió vivo, pero su espíritu murió. Porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Se separó de Dios. De manera que nacer de nuevo es nacer del espíritu. Es que el espíritu nuestro, hermano, vuelva otra vez a la vida. Y ahí se usa también una resurrección espiritual. Hemos resucitado con Cristo, los que hemos creído en Él. San Juan capítulo 3, verso 3. El Señor le dice a Timoteo, respondió Jesús y le dijo, de cierto, ahí no está hablando del desierto, porque desierto es con S, desierto, pero aquí dice es seguro, con toda seguridad. ¿Sí? Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede acceder a lo espiritual. No puede verlo. No puede ver más allá de sus narices. Lo único que dice es, ¿qué tontera dicen esto? Porque no entiende lo espiritual.
Hay que nacer de nuevo. El espíritu tiene que volver a revivir, porque mire, el Señor vivifica nuestro espíritu. Y entonces cuando volvemos cuando el Señor resucita a nuestro espíritu y recibimos vida Zoe, vida espiritual, vida en nuestro espíritu, nacemos de nuevo y entonces el espíritu empieza a crecer, a desarrollarse. Conforme lo vamos alimentando, vamos creciendo espiritualmente. Aunque nuestro hombre exterior, este cuerpo, se va desgastando, nuestro hombre interior, que es el espíritu, ¿se va qué? Se va fortaleciendo. Amén. Entonces, pero debe haber un nacimiento de nuevo. Si no hay nacimiento de nuevo, nosotros podemos pasarnos, hermanos, gritando, regañando, maltratando a alguien y no va a entender. Porque las cosas de Dios se entienden espiritualmente. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Amén. Para que se pueda entender lo espiritual y podamos accesar, hermanos, al mundo espiritual, a ese nivel o a esa dimensión espiritual y poder ver las cosas como el Señor quiere que las veamos. Luego, número 4, el bautismo en agua. El bautismo en agua, hermanos, ayer hablamos de ello, ahorita vamos a tratar de explicarlo. San Juan 3:5. Tenemos que destruir lo terrenal en nosotros. Ya dijimos que primero la fe. ¿Qué otra cosa dijimos? El arrepentimiento. Luego, nacer de nuevo. Y ahora acabo de hablar de el bautismo en agua. Respondió Jesús: de cierto te digo, te aseguro otra vez, que el que no naciere de agua. Ahí está hablando, hermanos, de algo importante que tiene que ver también, hermanos, con que esto destruye lo terrenal en nosotros. Cuando alguien se bautiza, hermanos, está siendo de alguna manera amarrado o atado al Señor. Esa persona puede ser que se vaya, que se aleje, pero el Señor en algún momento lo va a traer porque le pertenece. Ahora, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que se convierte a Cristo, debe ser bautizado inmediatamente. Note que acabo de decir, si ya se arrepintió, si ya creyó, ya le entregó su vida a Cristo, ahora debe ser bautizado. Bueno, es que en la Biblia así lo enseña, ¿verdad? Pero el ladrón en la cruz no se bautizó, hermano. Sí, no se bautizó, no le dio tiempo. Pero a usted sí le ha dado tiempo. Y ahí sí va a tener problemas, porque dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, 1 Corintios capítulo 10, verso 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos. Todo aquel que quiere llegar a la tierra prometida, hermanos, a la vida en abundancia que nos habla de la vida espiritual, tiene que bautizarse. Todo. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, analicemos bien eso, hermano. ¿De dónde venía Israel? De Egipto. ¿Egipto qué representa? El mundo. ¿Y Faraón a quién representa? A Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, hermanos, mientras Israel estaba dentro o en el territorio de Egipto, estaba esclavizado a lo terrenal. ¿Entiendes? Por eso dice la Biblia que el faraón, cuando vio que los israelitas querían ir a adorar a Dios
al desierto, Él les impuso más carga para que no se fueran de la tierra. O sea, para que no salieran de lo terrenal y no accesaran a lo espiritual, porque hay gente, hermanos, que el diablo, que el Señor lo reprenda, hermanos. Hay gente que el diablo tiene esclavizado a lo terrenal. Más trabajo, más amargura, más actividades. Es que no puedo, hermano. Es que tengo que hacer otras cosas. Es que estoy ocupadísimo, la verdad. Viera cómo me tiene el diablo, hermano, que es que me tiene ocupadísimo. No es Dios el que te ha dado esa actividad el domingo. Oh, gracias a Dios. Si es Dios con minúscula, ahí sí, porque dice la Biblia que Satanás es el Dios de este siglo. Entonces, mi hermano y hermana, debemos nosotros entender que el bautismo es la salida de lo terrenal. Porque cuando el pueblo de Israel pasa por en la nube y en el mar, hermanos, está siendo bautizado y al mismo tiempo está saliendo del terreno de Egipto. Sale de los límites de Egipto. El bautismo, hermanos, nos hace libres. Hay muchas iglesias o hay doctrinas que dicen que el bautismo no cambia a nadie. El bautismo no tiene ninguna implicación espiritual y no es cierto. Es cierto que si alguien no se ha arrepentido y no se ha convertido verdaderamente y se bautiza, pues lo único que estamos haciendo es metiendo un pecador al agua y sacando un pecador remojado. Pero si aquella persona ya se arrepintió verdaderamente y sabe que ya el pastor lo que le dijo, mire, usted ya se arrepintió, ya creyó, ahora le vamos a bautizar. ¿Está usted de acuerdo? Porque no lo obligamos. No me voy a bautizar porque fulano de tal se bautizó y luego se perdió. Fulano de tal también. No, yo todavía no. Bueno, se perdió porque quiso. Pero hermano, el bautismo es parte es donde el Señor comienza a arrancar de nosotros lo terrenal, porque nos saca, hermanos míos, del terreno del enemigo. Nos trae de las tinieblas a su luz admirable. Es una confesión pública que estamos haciendo de haber reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Libertador. Es una confesión pública de que ya no vamos a seguir viviendo para el mundo. Hemos muerto al mundo y hemos resucitado a una nueva vida. Amén. Esas son las multitudes, son los hermanos que están escuchando. Por fe. El discipulado. Si alguien, hermanos, quiere destruir lo terrenal en su vida, necesita entender cosas que entre las multitudes no lo va a poder entender. El Señor, dice la Biblia, le voy a leer acá Mateo capítulo 13, verso 24, dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos. Mire bien lo que es el discipulado. Es una explicación. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. En el discipulado se explica lo espiritual. En el discipulado se explica, hermanos, aquellas cosas que no se entienden en un mensaje un domingo, que no se entienden en un mensaje que predicó el hermano en una casa, que no se entienden en la transmisión de, por ejemplo, hoy. Pero si el miércoles usted viene, se sienta a la mesa y empieza a aprender, se deja enseñar, entonces empieza a ver la explicación de lo espiritual.
y empieza a entenderlo de manera, hermanos, que se empieza a destruir en la manera de entender las cosas terrenalmente. Porque hay gente que entiende las cosas, las cosas de la iglesia, la alabanza, pero de una manera terrenal. A mí no me gustan esos coros, porque esos coros es que no me gusta. A mí me gusta más ese que dice, cuán gloriosa será la mañana, como si... y luego ese texto, ese canto, hermanos, ay, ¿cómo le digo? Ese canto no es ni bíblico. Las naciones unidas como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No es cierto. La Biblia no dice que las naciones van a darle bienvenida al Señor. Al contrario, van a luchar en contra de Él. Pero como no estamos discipulándonos, pues no le entendemos. Amén. O cuando declaramos, ¿verdad?, que en esta vida estamos exaltando la pobreza. Hasta en aquel canto que dice, aunque en esta vida no tengo riqueza. Ay, Dios de mí, pobrecito, estoy toshito, estoy pobrecito de mí. Sé que allá en la gloria pasamos toda la vida, hermanos, con necesidades y en la pobreza porque la declaramos en nuestros cantos. Entonces tenemos que aprender acerca de el discipulado, nos enseña cómo alabar y que tenemos que alabar con entendimiento. Hermano, ¿por qué no cantan en la iglesia ese canto que dice, cansado del camino? Es que viera cómo lloro con ese canto. Me gusta llorar. Pero si no se trata de llorar, se trata de cantar, de alabar a Dios con el entendimiento. ¿Qué canto tenemos? Por ejemplo, ese canto que dice, y es bíblico, díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que Jehová va con él. Ese es un canto que, hermanos, tenemos que aprender, pues. Lo que yo quiero decir es que el discipulado nos enseña. ¿Entienden? Nos enseña. Ahora ya no lloramos por tristeza. Si usted me ve llorando, estamos levantando la mano y está llorando, estoy llorando no, estoy llorando de alegría, que el Señor me perdonó, que el Señor me restauró, que el Señor me ofrece cosas maravillosas aquí en la tierra y también más allá. Por eso mi pastor dice que ese canto debería ser cambiado, ese de más allá del sol. Aunque en esta vida sí tengo riquezas, porque la riqueza no solamente se refiere a lo monetario, a lo material, sino que se refiere también a las riquezas espirituales. Por eso mucha gente se queda pobre espiritualmente, no accesa a lo espiritual. Perdón, hermano, no estoy haciendo ostentación de que sea yo muy espiritual, solo estoy diciendo que necesitamos el discipulado para aprender, para que tengamos un entendimiento de lo que hacemos. Mateo 13:34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hay cosas que están escondidas, hermanos, desde la fundación del mundo y que son espirituales y que algunas son celestiales y necesitamos nosotros accesar a eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo se destruye lo terrenal? ¿Cómo se destruye el entendimiento terrenal? Porque hay sabiduría, hermanos, terrenal. Pero dice la Biblia que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Entonces necesitamos la sabiduría que viene de parte del Señor. ¿Por medio de qué? De la palabra, del discipulado, de la enseñanza. Sí, hermano, porque mire, hay hermanos, hay cristianos que les gusta que su pastor los insulte. Y dicen, amén, aquí sí nos hablan la verdad. El pastor dice, ustedes son unos panza verde, hijos del diablo. Amén, dicen algunos. A la mecha le están diciendo que son hijos del diablo. No, hermano,
necesitamos aprender. ¿Por qué cree, perdón si me está escuchando algún otro siervo de Dios? ¿Por qué cree que cuando me dicen, me invitan, hermano, les invitamos a una campaña, lleven a su iglesia para allá? No sé, el evangelista, el predicador, no sé qué pata puso ese huevo, no sé quién es. Y cuando anduve en un grupo musical, hermanos, me refiero a alguna iglesia que me invita, va a venir fulano de tal, y allá van todos, porque dicen, viene un evangelista. Pero como yo anduve en un grupo de alabanza, hermano, me tocó ver cada predicador, que decían cada cosa. Y la gente, amén. Y la gente, sí, Señor, háblanos. Número 5, la administración, hermano. La administración tiene que ver con la confesión. Pero la administración, usted no se va a administrar con cualquier persona. Perdón, mi hermana y hermano. Usted tiene que ministrarse con su pastor o, si es mujer, con la esposa de su pastor. Yo como pastor me ministro con compañeros pastores. Pero no me puedo ministrar con un hermano, con una hermana. Debo ministrarme con un pastor, con un siervo de Dios, o con un apóstol, o con mi pastor si lo logro, ¿verdad? Contactar y podemos, o con mi delegado. Pero no puedo, hermanos, usted no debe estar ministrándose con cualquier persona, menos en las redes sociales. Entonces, la confesión, San Juan 13:6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. ¿Qué es lavar los pies? Agarrar una palangana, una toalla, lavarle los pies al hermano, así de rodillas, y luego agarrar una toalla. Está bien si lo hacen, ¿verdad? Es una manera de demostrar humildad. Pero el Señor estaba enseñando algo más, que es ministrarse unos a otros. Lavarse los pies es confesar cómo estamos caminando, cuánta suciedad se nos pega en los pies. ¿Quién les estaba lavando los pies? El Señor. ¿Entienden? Entonces respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿No tendrás parte dónde? ¿En lo terrenal? No. En lo espiritual y en lo celestial. Entonces tenemos que ministrarnos. ¿Cómo estamos caminando? Que tanta suciedad se nos ha pegado en los pies. Tenemos que reconocer nuestras fallas. Y yo debo decirle, ¿verdad? Que dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y le voy a decir esto, ningún otro hermano de otra iglesia puede venir a decirte a ti, hermano, tú estás pecando, tú estás mal. Y usted no tiene por qué ministrarse con esa persona. Usted debe ministrarse aquí donde usted miembro, donde usted asiste. ¿Entiende? Usted, en dado caso, escuchaba yo al apóstol, si en un momento dice, es que me da pena decirle al pastor o a la esposa del pastor lo que yo he cometido. Bueno, métase en el cuarto, cierre su puerta y ministrese ante el Señor, abra su corazón y dígale, Señor, yo he pecado contra ti, te he fallado mucho. Mira, Señor, que me gusta esto y esto y esto, y yo necesito que se muera ese yo, ese ego, eso terrenal en mí. Pero no lo encubra, no lo meta debajo de la alfombra. El que encubre sus pecados no prosperará. Recuerde que la luz, la senda de los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Entonces, para que accesemos y prosperemos y lleguemos de lo terrenal a lo espiritual, tenemos que confesar nuestros pecados ante el Señor. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Porque no tiene caso, ¿verdad?, ministrarse si lo voy a seguir haciendo. Incluso algunos hermanos o hermanas se ministran a veces como si hubieran hecho un chiste, pues, ¿me entienden? Ay, hermano, es que ya soy muy travieso. Pero así pues, en lugar de decir, estoy arrepentido, la verdad la regué, cometí falta. Yo lucho contra eso, pastor. ¿Me entiende? Todos tenemos lucha, le decía ayer a los hermanos. Pero no se ministre con cualquier hermano, porque algunos que se ministran con cualquiera pueden ministrarse con alguien que tenga, hermanos, que tenga un problema en lo espiritual, pues, no sé qué. ¿Se escucha? No. A ver, déjenme checar. Ok. Tengo algunos ahí, acá. Ahí está. Amén. Está lo checando. Ok. Ahí está, es que está siendo falso. Entonces, hermanos, y hablando de falsedad, ¿verdad? No debemos ser falsos. Si alguien se ministra, debe cambiar, apartarse, luchar por apartarse. Y número 6 por hoy, el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es, hermanos, es que el Señor nos sumerge en su Espíritu y entramos a una dimensión espiritual, hermano. El Espíritu Santo ahora debe llevar la batuta, la dirección, la guianza nuestra. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces somos hijos de Dios. Pero cuando eso dice la Biblia, está hablando que somos hijos maduros de Dios. Juíos. Respondió Jesús en Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, no podemos accesar a lo espiritual. No podemos entrar a esa área si no recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. La llenura vamos a hablar después, pero el bautismo en el Espíritu Santo es necesario, hermanos, para que se manifieste en nosotros lo espiritual. Para que haya dones del Espíritu, tiene que haber bautismo en el Espíritu Santo. Para que se manifieste en nosotros, o podamos, hermanos, he usado la palabra accesar, entrar, subir a la dimensión espiritual. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque estamos hablando cosas que están en la palabra de Dios y que nos hace falta. Porque si nosotros no entendemos, hermanos míos, que necesitamos lo espiritual, entonces vamos a hacer como dijo Julián Álvarez, ¿verdad? Vamos a hacer un simple terrenal. Solamente eso. Simples terrenales. Que no tienen aspiraciones a lo espiritual. Que dice, así estoy bien, hermano. Aquí estoy bien sentado. No, el Señor quiere llevarte a otro nivel. El Señor quiere llevarte a una dimensión de donde puedas experimentar lo que es la vida en abundancia, la vida espiritual. Así que les invito, hermanos, para que le pidamos al Señor que nos ayude. Señor, esta noche te suplicamos que nos ayudes y que nos aumentes la fe. Danos fe, Señor. Danos una medida de fe, de manera, Señor, que podamos crecer en la fe, para que podamos accesar a lo espiritual. Ayúdame a tener un cambio de mentalidad y ver las cosas no como yo quiero, sino como tú las ves, Señor. Quiero, Dios mío, esta noche que tu Espíritu Santo
nos ministre, Señor, en esa necesidad de pasar de lo terrenal a lo espiritual para que podamos llegar a lo celestial. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te suplicamos que aquellos que no han nacido de nuevo, tú los ayudes. Aquellos que no han bajado a las aguas, entiendan que necesitan bautizarse. Que aquellos, Señor, que no se están discipulando, puedan también, Señor, comenzar a ser enseñados. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno, aquellos que no se ministran, aquellos que no confiesan sus pecados, Espíritu Santo, convéncenos, enséñanos. Lo necesitamos, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos amados, el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a estar una vez más aquí por este medio transmitiendo este tema que le hemos titulado de lo terrenal a lo celestial. Pero recuerde que para acceder, para llegar, para subir a lo espiritual necesitamos, hermanos, primero vivir en lo espiritual. Déjenme saludarles. Veo algunos hermanos aquí, 400 dicen. A ver, por fe, vaya. Los otros 0. Michelle Yergo, Dios te bendiga. Alan Martínez, también Dios te bendiga. Martelena Suárez, Dios te bendiga. Sandra Santos, ahí le pido a los hermanos de la oración por su esposo Elías García, sí, para que Dios rompa sus cadenas y lo haga libre. Él es un siervo de Dios, amén. Y Gómez Martín, Keila Suárez, Leiva Suárez, Dios te bendiga, Keilita. Ahí estamos pendientes en algunas cosas. Y bueno, que el Señor me los guarde, que pasen buenas noches. Adiós.